Bueno, mi querido La Ilan vimos. Katz. ¿Y la Claudia está por Zoom? Sí. Están en eso. Están jurídicas. creo. Bueno, ¿qué? Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sé mucho de qué. Comisión Interamericana de Yo Derechos creo que lo de Humanos. ayer es como que. Me imagino que hablaron de eso. Pero es interesante. De lo de la Comisión Sí, de Interamericana. de Washington. De Washington, De Washington. sí. Entrevisté a Juana y entrevisté al ministro Lainez y pues ya nos explicaron un poco qué fueron a hacer, fue la audiencia, y bueno, pues a esperar a ver qué dice. Que fue México. O sea, compareció Claro. México ayer y dijeron que sí, que efectivamente no se habían hecho los estudios, pero que básicamente, pues, su análisis empírico es el voto popular, ¿no? Exacto. Y que pues no necesitan hacer estudios para esto. Exactamente. Hay mucho que desempacar ahí, pero que está muy atado esto al tema de las reformas de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que vamos a ver los debates en estos días. Si no me equivoco, hoy mismo, ¿no? Hoy creo que Sí, están con diputados. todas las reformas esta semana, sí. Entonces, Ese es en diputados. Sí, entonces es que puta, ¿por dónde empezar? ¡Ay! Lo que estamos viendo claramente es una pugna entre el Estado mexicano y el sistema interamericano. Y eso es preocupante. Porque lo que está diciendo el Estado, y hoy inclusive la presidenta dijo, pues qué raro que sesionaron tan rápido. Tan Pues, rápido, lo dijo ayer. Sí, qué rápido. Y lo que digo es, bueno, pues no es tan, o sea, no es raro porque es para los interamericanos esto es urgente, ¿no? O sea, Les interesa. Les interesa, es un tema de Y interés. además me estaban explicando que toda esta es temporada de audiencias Así es. Que, en la Comisión sí, en la comisión. Interamericana. Pero es un tema que le importa en la Interamericana, ¿no? Y ahorita podemos entrar a desmenuzar dónde están los temas, pero en esencia lo que estamos viendo es que al gobierno no le importa que lo sancione la Interamericana. Sí, ¿no? Saben que viene la sanción. Esa sanción puede ser económica o nos pueden correr. A ver, Sí. súbete el zipper. Más que sanción. No, súbelo. Más que sanción. Disculpe. No pasa nada, no se ven a Peores cosas han pasado. Peores cosas han pasado. Sí. Pero más que sanción, tiene que haber una sentencia. Sí, eventualmente. Pero lo que pasa es que hay dos problemas. A ver. Primero, en el tema de los delitos de prisión preventiva oficiosa ya tenemos una sentencia. Y no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Vamos en el sentido contrario. Exacto. O sea, es decir, nos dieron un plazo que, si no me equivoco, era de 12 meses para llevar a cabo las reformas, para sacar los delitos, o sea, eliminar la prisión preventiva oficiosa en temas de arraigo y de prisión preventiva. Y lo que tenemos es una reforma que está ampliando el catálogo. Realmente no están ampliando mucho. O sea, es decir... Son 4, ¿no? Sí, pero están repitiendo cosas que ya estaban ahí. O sea, el hablar de... Extorsión. Extorsión sí es una ampliación. Narcomenudeo. Sí, pero cuando dicen actos ilícitos relacionados al fentanilo y las drogas sintéticas, pues eso ya estaba, o sea, es... Bueno, pero es que en el narcomenudeo también pueden, que es lo que me explicaban ayer, pero tú me dirás, me explicaban que pueden entrar jóvenes, por ejemplo, que consumen, que traen un gramito más de lo permitido. Sí, pero ahí se contrapone con otra normatividad que habla de que cuando es para tu consumo personal, entonces se veía despenalizado, ¿no? El narcomenudeo tienes que acreditar la intención de comercializar y de vender. No es tan sencillo. Pero, No es tan ahora, sencillo. pero lo tienes que acreditar en prisión. Sí, pero... ¿Me explico? O sea, no media nada más que te detengo. Pero el juez va a poder vincular o no vincular por el delito que se está dando. Acuérdate que el sistema no es... O sea, tú llegas con un juez con una acusación, el MP presenta los elementos y el juez en ese momento determina o vincular a proceso o no vincula. Claro. Si no vinculas, pues te vas a tu casa, se acabó el asunto, ya tendrá la siguiente fase del asunto que Aunque será... sea... Sí, pero porque la distinción es la siguiente. Si vincula a proceso, entonces inicia la investigación complementaria y el juicio.
Y en ese momento el juez tiene que imponer la prisión preventiva de forma oficiosa en los delitos que llevan prisión preventiva oficiosa. Ya. O puede imponer en caso que no sea prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre la oficiosa y la justificada? En la justificada, el delito no conlleva una prisión preventiva obligatoria, que es obligatoria. En estos delitos dicen, los oficiosos, cuando yo te acuse de estos delitos como los delitos fiscales, vas a tener prisión preventiva forzosa. O sea, vas a estar en la cárcel forzosamente durante tu juicio. Proceso, exacto. En la justificada, que existe, que toda debería ser justificada, ninguna debería ser oficiosa, lo que dice es, cuando se den estos casos, que por el delito que te estemos acusando, ponga en riesgo a los testigos o a la víctima, ¿no? O sea, testigos. puedas escapar Víctima, o te vayas a apelar, existe el temor que vas a apelar, entonces te voy a imponer prisión preventiva justificada. Se justifica para garantizar o la integridad de los testigos y las víctimas o que te presentes al proceso. Ahora, garantizar la seguridad de las víctimas y de los testigos es un poco más difícil. Pero que no te peles es muy fácil, pues con un brazalete electrónico. Claro. Te ponen el grillete. Sí, sí. Ya que te peles, pues es muy difícil porque te están monitoreando y si te subes, vas al aeropuerto, pues te bajan del avión, o sea, no. O sea, en ese no te está retienen el pasaporte. Exacto, hay muchas medidas, hay 14 medidas y la última es la prisión. ¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa, sobre la cual ya se pronunció la Corte en contra de México, lo que dice es violatoria de los derechos humanos. Por muchas razones. Pero la primera es que te prejuzga. Es un prejuicio, que es exactamente lo que quiere hacer ahora el Estado con ampliar estos delitos fiscales. Lo que dice es, mira, yo ya no voy a discutir. Lo que está diciendo el gobierno es, ya no quiero discutir contigo si debes o no debes el impuesto. Ya no quiero que un juzgado administrativo te diga, o un juez de distrito te diga que tienes razón. Si quieres salir de la cárcel, me pagas. Y eso es una erosión del Estado de Derecho. Eso es un embate al Estado de Derecho. Porque están usando la mayoría que tienen para cambiar la Constitución, para quitarnos todo el garantismo que ve la Constitución a través de la prisión preventiva oficiosa. Y el problema medular, o sea, de esencia, es que todos estos artículos que van en una franca contradicción a los principios que ya están adentro de la Constitución. O sea, tú no puedes decir que vas a tener una Constitución garantista, donde se van a respetar los derechos humanos, y después tener un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa a la luz de que sobre todo ya te condenó la Interamericana y te dijeron, esos son violatorios de derechos humanos. Pero ya condenó y no pasó nada aquí. Por eso, no, sí. No solo no pasó para Exacto, bien. sí pasó para mal. Aumentaron el catálogo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo mismo qué es lo mismo con el tema de la reforma judicial? Que, digo, nada más para darle un marco al tema, es, ya dijo la Interamericana que deberíamos de mediar esto y que si no se media, entonces ya nos vamos a Costa Rica a un juicio. Y en ese juicio nos van a condenar, porque ya se pronunció la Interamericana y dijeron, oye, es que pues no acreditaste la necesidad de correr a todos tus jueces. No hay un estudio empírico, o sea, la sacaste al vapor. Y lo que contestó México es, pues sí, pero no necesitamos porque es el voto popular. Y con la excusa, porque es una excusa de la democracia, justifican atropellos, o se están justificando una serie de atropellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a correr del sistema. Y eso va a ser vergonzoso, porque los otros que están fuera, pues es Cuba y Venezuela. Sí, sí. O sea, nos vamos a convertir en un país, que esto para mí es lo más delicado. México, por las razones que sean, que hoy se critiquen buenas o malas, México tiene una silla en la mesa de la comunidad internacional. Sí, una mesa digna, decorosa. ¿no? Somos parte de una comunidad internacional. Somos una de las economías más grandes del mundo. Tenemos unos tratados envidiables, empezando por el libre comercio, pero también una serie de tratados, de convenios que pues, son dignos de nuestro país. De esos nos van a correr. Tenemos lugares en la ONU porque somos parte del sistema interamericano. De esos... Esas pueden ser las consecuencias. No, nos van a correr. O
sea, eventualmente, o sea, si yo soy parte, yo siempre lo comparo con algo que todos podemos entender, que es de tu familia. Si yo vivo en la casa de mis papás y no respeto las reglas de mis papás, me van a correr de su casa, tarde o temprano. Pues sí. ¿No? Sí. Va a pasar lo mismo. Si nosotros quedamos en una sociedad, digo, oye, estas son las reglas de la sociedad, estas son las reglas del club, y yo rompo las reglas del club, me van a correr del club. Pero ¿eso tiene consecuencias más allá de la vergüenza? Sí. Mira, para empezar, económicas, porque nos cae una serie de recursos donde, pues obviamente, tenemos un interés por ser parte del sistema. Pero más allá del dinero, porque el dinero es un factor, sí, sin duda, pero en un mundo que se está polarizando, ante lo que está pasando en Estados Unidos, nos van a empezar, ¿cómo vamos nosotros a defender los derechos humanos de nuestros hermanos de Estados Unidos si no respetamos los derechos humanos de nuestros hermanos que están en México? Ahora, lo que me dijo Lainez ayer es que la sentencia de la Corte es vinculante. Sí, pero el punto es, se ejecuta. ¿Y qué pasa si no la cumples? Pues entonces ya no salimos del te organismo. Te sancionan y te corren. Porque la sanción es que te corren. A ver, lo que no puede hacer la Interamericana es venir a México a legislar. Sí, no. Lo que nos puede decir es tienes que legislar. Si no legislas, entonces primero pues te amonestan. Entonces te dicen, oye, véngase por acá. A ver, ¿qué onda? ¿Ya vas a hacer caso? México va a decir, no voy a hacer caso. Tarjeta amarilla. México no va a decir, no, espérate, se me fue. No, México va a decir, no voy a hacer caso porque tenemos un mandato y la democracia y México ha hablado y la democracia y la supremacía constitucional y bla, bla, bla. Ok. Entonces después nos van a imponer unas multas. Esas multas sí son ejecutables, va a costar mucho dinero y nos lo van a cobrar. Y después nos van a correr. Para cuando eso suceda, ya no va a ser presidente Claudio Sheinbaum, ya va a ser presidente el que sigue. Claro. ¿No? Uf. Pero entonces le falta mucho. Pues es que, sí, repito, es un camino largo. Es subjetivo. Yo creo que el hecho, o sea, gracias a Dios, no es una cosa de un día a otro, porque todavía México puede corregir, recular, arreglar, hacer, pero la tendencia, o sea, sí, el punto es que el think tank que está tomando esas decisiones está en un humor draconiano. Ese es el problema. El problema es que están resolviendo a través de decisiones legislativas pasarse los derechos humanos por el arco del triunfo. Y ese no es nuestro país en papel. Mira, una de las cosas que México tenía, que era el orgullo de todos los mexicanos, que puede ser que a nivel implementación teníamos corrupción e ineficiencia, pero nuestro marco jurídico era envidiable. Hoy nuestro marco jurídico es vergonzoso. Es vergonzoso cuando lo entiendes, no desde el voto popular, porque mi punto es, las leyes deben de estar ahí, no precisamente para ser populares, deben de ser para ser eficientes, para garantizar los derechos humanos de las personas que vivimos y estamos en este país. Y lo que estamos viendo es que con la excusa de la democracia, porque es una excusa, entonces se están atropellando los derechos humanos. Y eso es lo que debería de estar cuidando. El Poder Judicial está cuidando a la comunidad internacional a la cual pertenecemos. Es decir, no está opinando a alguien que no le importa. Sí, claro. Está opinando a alguien de un sistema en el que nosotros hemos participado honrosamente. Somos parte de este sistema, porque decidimos ser parte de este sistema, porque México estaba con todo, o sea, con todos los problemas del PRI, del PAN, con todos los problemas que yo no estoy negando que había muchos problemas, pero en esto estábamos bien. Cuidadosos. Pues más allá de cuidadosos. Democrático. Yo creo que en una tendencia de iluminación en el mundo, de decir, yo voy a ser parte en el de concierto internacional, digamos. Y en una corriente donde los derechos humanos tenían preferencia en la redacción de los documentos. Y llega este movimiento, que estamos hablando de México, pero no es solo en México, llega ese movimiento en el cual dicen, mira, entre que son peras y son manzanas,
vamos a darle prisión preventiva a los delitos fiscales. De lo que son peras y son manzanas, vamos a correr a todos los jueces y que los elijan por votación popular. Porque nadie ve, y el argumento, que yo creo que es pobre, o sea, lo entiendo, pero es pobre. El argumento es, no me vengan a decir que teníamos el Poder Judicial de Dinamarca. No, nadie dijo eso. Sí, no. Nadie dijo eso. Y que no se necesitara una reforma judicial. El problema es que ahora tenemos una reforma que veo muy, ya olvídate que la quiera o no la quiera, veo muy difícil de implementar. O sea, pues ¿cómo vas a hacer ese? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos vamos a gastar este dinero, que es una barbaridad de dinero, una elección? En una elección que ni queremos ni necesitamos. Y que quién sabe cuánta gente vaya a votar. Y no hay un estudioso, profesionista, erudito, académico del derecho, que esté diciendo en México, no, sí, está toda madre. Saldívar. Pues sí, pero tampoco creo que él crea que está toda madre. O sea, yo creo que ni él piensa que está toda madre, porque esto que están haciendo, o sea, esto no puede ser funcional, es disfuncional. Saldívar puede querer muchas cosas, pero que elijan a todos los jueces, si tú le preguntaras a su corazoncito, te diría a su corazoncito, pues eso, yo creo que en esto sí hay un pequeño exceso. O sea, eso no va a jalar. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Pero no nada más el problema es ese, sino el problema es ¿por qué México contra el mundo? O sea, estamos en un embate innecesario. Y somos una de las economías más importantes. No, y a ver, todos los que estamos en esta mesa, todos los que estamos en esta mesa, todos amamos México. Sí, sí. O sea, todos, o sea, nuestro patriotismo Y nos duele. no está... Es incuestionable. Es incuestionable, ¿no? Y hay gente de todo el mundo que no es mexicana que ama México. Sí, sí. O sea, es decir, somos un país amado y querido, somos un país que tiene mucho que aportar, somos un país rico, Y a la vanguardia. Enorme, y a la vanguardia de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener estas discusiones necias? Porque son necedades. Y es una tragedia. Porque eventualmente, y de todo lo que hemos dicho, esto es el punto, es, a ver, México no puedes hacer eso. Me vale, lo voy a hacer. Sí, sí, okay. sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a acabar en el Foro Internacional de la mano de Cuba y Venezuela. Sí, no. O sea, ese es el México que queremos ser. Porque se nos olvida que estamos pecando de soberbia. Se nos olvida que somos el socio comercial de la sociedad comercial más importante de la historia de la humanidad. O sea, la relación comercial entre México y Estados Unidos es la más grande del mundo. ¿No te parece que tiene que ver con ego? Yo creo que más allá que tiene que ver con ego, tiene que ver con... Mira, yo tomé un curso de negociación del IPAD, que me gustó muchísimo, que lo recomiendo ampliamente. Y te das cuenta que la gente no aprende a negociar. The Fixer. No, de hecho, hay un libro base que viene del método Harvard. El método Harvard es el gran método de negociación. Hay un libro que se llama Getting to Yes, que te dice, esta es la tecnología, la metodología para negociar. Y en todas las negociaciones hay una cosa que se llama anclaje. Y el anclaje es decir, si yo estoy negociando por ser de una insolvencia, yo te digo, te voy a dar 10 centavos sobre el dólar de lo que te debo. Entonces ya te anclaste a 10 centavos y ya todo empieza a funcionar. Entonces, si el otro recupera 30 centavos de dólar, uno se ahorró 70 y dice, soy un chingón. Y el otro dice, puta, recuperé 3 veces lo que me ofrecían, soy un chingón. Claro. ¿Quién es el chingón? Sí, sé claro. que se ahorró los 70. Sí, claro. Claro. Lo que estamos viendo es anclaje, puro y duro. Es que el anclaje nos está llevando a una postura absurda. México está legislando, yo creo que pobremente, y lo digo sin filias ni fobias, porque aquí me tachan de chairo todos los días. Sí. Sin filias, estamos legislando pobremente en perjuicio de los mexicanos. Y se nos olvida, mira, yo cuando yo era un abogado muy joven, yo tuve del otro lado del litigio a un cuate que se murió en un helicóptero que se llamaba Moisés Saba, que lo queríamos mucho, era muy querido. Y un día me dijo Moisés Saba, porque me veía muy alzadito, yo era un abogado joven y me veía así como que así. Me decía, este güey, ¿no? Me decía, mira, Ilan, me decía, en el mundo todo es redondo, los troncos de los árboles,
las frutas, los planetas, todo es redondo. Porque Dios quiere que te acuerdes que la vida da muchas vueltas. Qué buena frase. Sí, yo tenía 23 o 24 cuando me dijo, no estaba ni recibido, ¿no? Y le da muchas vueltas, ¿no? Hoy los que están en el poder, mañana no van a estar. ¿Y cuál es el marco jurídico que van a dejar? Porque tiene que haber algo más allá del... Hay un libro de un exministro de la Corte nuevo que dice, ¿por qué escogí el pragmatismo más allá del textualismo? Y el punchline es que, porque el pragmatismo funciona, le sirve a las personas, ¿no? Ahora, es eficiente. Es eficiente. Estas reformas constitucionales, lo que dice a los jueces es, ve nada más el absurdo. Voy a ser un poco técnico, espero que sea exitoso en mi comunicación, pero que dices, vas a aplicar la prisión preventiva oficiosa, literalmente, nada de interpretaciones, no me salgas con interpretaciones analógicas. Ok. ¿Y qué hacemos con la resolución de la Corte Interamericana? Eso también nos obliga, ¿eh? Esa también obliga a todos. Olvídate de que si obliga o no obliga al legislativo. Obliga a los jueces. Porque los jueces tienen ya una resolución de un sistema del que somos parte, que tiene una jerarquía superior, que le está diciendo a todos los jueces, tú no puedes aplicar la prisión preventiva de forma oficiosa. Entonces, el legislativo, para cuidarse de la Corte, le dice a los jueces, a mí no me salgas con que vas a andar aplicando sentencias que te obligan. Aquí el único que te obliga es la Constitución. Sí. Todo eso sonaría lógico, nada más que México es parte de un mundo con el que somos un país más, con el que ha firmado un montón de acuerdos con los cuales ya incumplió con la reforma de la supremacía constitucional. Porque no puede haber ningún tratado que esté abajo de la Constitución. Están al mismo nivel de la Constitución y así se firmaron. Sí. Precisamente para que no andemos legislando después invalidando los tratados. La gente en general que votó por esto o según esto, o sea, según dice Morena, la gente no encuentra que hay una relación directa con ellos. O sea, sientes que es porque la parte fiscal... y es lo que decía dinero, Lainez ayer, ¿no? Sobre la reforma judicial. Es bien importante que se entienda que esto no solamente es un litigio laboral, ¿no? Que no solo atenta contra los derechos humanos de los trabajadores judiciales, ¿no? Porque los hayan despedido, etcétera, etcétera, sino que atenta contra cualquier ciudadano mexicano. Atenta contra cualquier ciudadano mexicano por una razón que es muy difícil también de comunicar. Pero lo que me gustaría que entendiera la gente que nos escucha es que el sistema se diseñó, no se diseñó en una improvisación, o sea, son siglos y siglos y siglos de evolución de pensamiento, que lo que dice es que para que un Estado funcione, entonces tienes que tener, en un Estado libre y democrático, tienes que tener 3 poderes que tienen la misma jerarquía. Uno es el ejecutivo, otro es el legislativo y otro es el judicial. ¿Ok? El ejecutivo ejecuta las leyes y propone algunas, ¿no? El legislativo hace las leyes, las diseña, las implementa. Y el judicial las hace valer. Pero la que tiene que hacer valer por encima de todas las demás es la Constitución. Por eso hay mecanismos de impugnación constitucional. Cuando dices, oye, aquí hay una ley que ya no está en armonía con la Constitución. Entonces, ese poder legislativo el que tiene que decir, a ver, si esta ley ya está fuera de sintonía con la ley suprema o con el espíritu de la ley suprema, entonces tenemos que invalidar esta ley. Eso fue lo que nunca estuvo dispuesto a tragar, aceptar, asimilar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso hicieron también la supremacía constitucional. Sí, pero la supremacía constitucional la sacaron, yo creo que un poco el vapor, pensando en los embates que venían por acá. Bueno, claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a resolver este problema de esa forma. Entonces, me lleva a la parábola del pueblo que estaba infestado de ratas. Entonces, después trajeron gatos,
estaba infectado de gatos, después trajeron perros, estaba infectado de perros, después trajeron leones, después trajeron elefantes, y después yo sé que los elefantes volvieron a traer ratas para correr a los elefantes. Está mucho peor la medicina que la enfermedad. Y eso es el gran problema. Ahora, yo tengo confianza en que esto es un péndulo y que eventualmente México va a tener que recular. Quizá por la inoperancia del otro, no lo sabemos. Pero hoy por hoy la reforma va y hay una elección el próximo año en junio. Sí. ¿Y qué va a pasar? Nos van a correr del sistema. Y cuando nos corran, cuando estemos fuera del sistema interamericano, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que vamos a ser un país como Cuba y como Venezuela, nada más que con una enorme salvedad, con una relación comercial con Estados Unidos que hoy está colgada de un moco. Hoy. Porque nos van a deportar a no sé cuántos, 40 millones el gabinete de Trump? Digo, que está lleno de halcones, ¿no? O sea, quien no le creía, créanle. Exacto. Créanle. Porque él también está endurecido. Tiene una larga noche. Una larga noche. Una larga noche para México, y una larga noche para Estados Unidos, y sobre todo una larga noche en nuestra relación. Mira, a mí siempre me decían, México y Estados Unidos son vecinos distantes, como el libro de el libro. Y yo digo, no somos vecinos distantes, somos amantes. Sí. Y tenemos esa relación. Seremos amantes. Nos encontentamos, nos odiamos, nos encontentamos. No, es que decir, estamos en la cama el uno con el otro, en miles de cosas. Dice ayer Marcelo, cosa que la verdad es que me cayó bien Marcelo, pues dice, oye, pues tú me pones aranceles, pues yo te pongo aranceles. Sí, a toda madre, ¿verdad? Que ¿dónde vamos a acabar? Un ojo por ojo deja el mundo ciego, como decía Gandhi. Sí, claro, ¿no? Claro. Y aparte, pues no es un enemigo pequeño, Estados Unidos. El problema es que no tenemos por qué estar en un franco antagonismo con nuestro socio comercial más grande. Mira, Estados Unidos, si nosotros queremos hacer enojar a Estados Unidos, es muy fácil. Nada más abrimos las puertas migratorias, ponemos a todos en la frontera y pásenle. Pásenle, ¿no? Claro. Y el fentanilo, pues a mí no me importa, pásenle. Entonces, eso a Estados Unidos le va a generar una crisis. Porque mal que bien, aunque no lo entienda el gobierno republicano y aunque el público no lo quiera creer, México con Andrés Manuel López Obrador hizo unos esfuerzos sobrehumanos para parar el flujo migratorio a Estados Unidos. ¿No fue suficiente? No fue suficiente. Eso no fue suficiente. No, bueno, pero la Guardia Nacional fue su primer Pero hicimos un chingo de cosas. Sí. Un chingo de cosas. Y en la lucha contra el fentanilo, pues ellos pueden decir lo que quieran. Y hay, obviamente, miles de casos donde me van a decir, oye, pues eso es un narcoestado. Pero no se acabó la lucha contra el fentanilo en México y Estados Unidos. No dejó de existir. Digo, yo soy abogado, ¿no? O sea, ahí está la Fiscalía Federal de la República. No están sentados así sin hacer nada. Están trabajando los señores, ¿no? O sea, todos los días encontramos, de que hay violencia, sí hay violencia. De que lo hicieron mal, estoy seguro que hay quien lo pudo haber hecho mejor. Pero pues no dejaron de hacer nada. Sí, claro. ¿No? Estamos ahorita en una lucha de dimes y diretes y lo que más va a fortalecer a nuestro país en los embates que vienen es ser un país donde el Estado de Derecho impera. Más allá de estas democracias abrumadoras que han emborrachado, mis mismos cuates de Morena, que no son pocos, dicen, el gran problema que hay dentro del partido es que se emborracharon, están emborrachados. Pero pues después de la borrachera, híjole, viene la cruda. Sí, así es, pero mira, o sea, puede tardar muchos años todo este proceso. O sea, es un camino largo. O sea, desde que te corran o desde que se implemente. Pero puede haber consecuencias inmediatas. Van a haber consecuencias porque en un año, a ver, en un año nos van a decir, oye, ¿qué hiciste con la prisión preventiva y el arraigo? Nada. Ah, bueno, pues ahí va a venir la primera sanción, la primera multa. Y eso también a la gente le puede afectar. O sea, lo fiscal, no solo es porque, pues es que van con los empresarios, o sea, nosotros no, le puede afectar a cualquier ciudadano. Claro, o sea, a ver, lo que estás diciendo es, esto me preocupa más por los empresarios que deben impuestos. Mucha gente dice me eso, preocupa por ellos, sí, pero el problema es que no necesariamente, porque ellos van a tener lana
Pásalo, Exacto, pero hay exacto. mucha gente que no. Pero el poder judicial es más disfuncional para la gente más vulnerable. Claro. ¿No? O sea, arriba, pues si te quieren Tienes fregar, un te fregan. abogado, te arreglas, pagas, haces, lo que Y sea. nadie me puede garantizar que esa reforma va a resolver la corrupción. Al contrario, Además. parecería ser que la va a empeorar. Además. Porque el problema, que ese es, o sea, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador veía todas las soluciones como soluciones electorales porque era donde él nadaba mejor. Entonces dijeron, pues la corrupción en el Poder Judicial, pues que sean, que yo los voy a escoger, yo lo voy a orquestar, yo soy bueno para hacer elecciones, va a llegar quien tiene que llegar. Ok, perfecto. El problema es que así como llegó Juan Luis González Alcántara, que no te gustó, pues también van a llegar miles de jueces que tampoco te van a Sí, gustar. claro. Sí, claro. ¿No? O sea, esos no los puedes controlar. Sí, claro. Y tendrás un tribunal de disciplina y una corte que yo no veo. Mira, hoy la corte con 2 salas no se da abasto. Una corte con con una sala, 9 ministros, 2 menos, pues menos se va a dar abasto. Sí. ¿No? Y si el problema más grande, esto lo he dicho y ya con esto termino, pero si antes veíamos, si tú me hubieras preguntado, ¿cuál es el problema más grande del Poder Judicial? No era la corrupción. Sí, la corrupción es un pedote, ¿eh? Sí, pero sí, no era claro. la corrupción, es el rezago. Y esto Y va a eso se empeorar el debe a la rezago. acumulación de casos, Sí, y de también, asuntos. Sí, eso es. Y a la y a incapacidad la poca investigación. y al sistema que te regresaba los asuntos para que regresaras 3 veces a hacer la misma sentencia porque te la estaba corrigiendo la plana, el colegiado. En fin, hay una mejor forma de hacer las cosas, pero hay que escuchar a los expertos. No podemos pasar. El problema más grande del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era su desprecio por los expertos, que es lo mismo que le pasaba a Trump. Esperemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum no desprecie a los expertos. Ojalá. Bueno, pues así están las cosas hoy por hoy. Color y colorado. Hoy es Está miércoles bonito. 13. Continuará. Hoy es miércoles 13. Es bueno, ¿no? es un día bueno, sí, es mejor que el martes.